Bueno, nos vamos a ir del otro lado de la Roma, simplemente donde divide Avenida Chapultepec, que es donde iniciaría la Colonia Juárez, para hablar de uno de los complejos de departamentos más importantes de la época del Porfiriato, y se le conoce como el edificio mascota. Ustedes cuando van por Chapultepec, cuando van a llegar a la zona rosa, hay un mercado Juárez, van a ubicar en la esquina, fechado de 1912, un edificio que tenía estas características. Aquí estamos hablando del lado izquierdo, estamos ubicando el Mercado Juárez, que hoy en día persiste, donde están pasando los ferrocarriles, los PCCR, todos los tranvías, sería el cruce de lo que hoy conocemos como Bucareli, que es al desembocamiento donde están los camiones, y lo que es Avenida Chapultepec. Entonces, este edificio, este complejo fue un sueño del Porfiriato. Como bien sabemos, la ciudad iba creciendo de adentro hacia afuera, la gente adinerada que vivía en el centro empezó a fincar y a crear grandes colonias y fraccionamientos, lo que era a los alrededores de la Ciudad de México. Pero este conjunto habitacional, que data de 1913, se construyeron 174 departamentos a cargo de un ingeniero que a muchos les va a sonar porque ahí tiene el nombre de una avenida en Coyoacán, parte de un vivero, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, y fue uno de los primeros edificios que empezaron a utilizar estructuras prefabricadas. Y este proyecto obedece a una ley que se estableció en la época del Porfiriato, donde los grandes magnates, es decir, los grandes empresarios de esa época, tenían que dar facilidades a sus trabajadores para obtener viviendas y que estuvieran cerca de sus trabajos. Aquí estamos hablando de Ernesto Pujibet. Ustedes lo podrán ubicar cuando van al Mercado Viejo de San Juan, al Mercado Gourmet de San Juan. Al lado hay una iglesia. En esa iglesia se trató de construir un teatro para los trabajadores de una empresa cigarrera. La empresa cigarrera se llamó El Buen Tono, justamente ahí muy cerca de Arcos de Belén. Entonces este magnate, haciendo caso a las leyes, tenía que construir condominios, apartamentos, y en este caso fue uno de los primeros conjuntos de lujo. Hoy en día persiste, se conserva su traza original, porque en el interior está comunicado por calles internas. Entonces, una de las grandes obras del Porfiriato, no es la Colonia Roma, lo que nos compete, pero sí parte de ese sueño del Porfiriato, parte de esa época de José Vasconcelos, donde se quería que México tuviera ese gran auge. Entonces, de aquí iniciamos nuestro recorrido, es una propuesta, podemos llegar al Metro Cuauhtémoc, llegar al Mercado Juárez, vamos a cruzar justamente por donde están los televiteatros y vamos a llegar a la intersección de algunas calles, que es la calle de Morelia, la calle de Guaymas, la calle de Plaza, para ubicar una pequeña placita, valga la redundancia, que se llama la Plaza Morelia. Hablar de la Colonia Roma también es hablar de plazas, como la Plaza Luis Cabrera, la Plaza Río de Janeiro, el Jardín Pushkin, la Plaza Morelia, la Romita. Entonces aquí estamos partiendo del norte de la colonia, que muy cerca desde este punto fue donde se fundó la Colonia Roma. Cabe señalar que la arquitectura hoy en día de la Colonia Roma, viendo esta Plaza Morelia, podemos ver que es muy ecléctica. ¿Y a qué me refiero ecléctica? No como estilo arquitectónico, sino simplemente tratando de señalar que en un mismo espacio vemos distintos estilos arquitectónicos. Por ejemplo, de lado izquierdo vemos esa casona amarilla, que hoy en día es un Airbnb, ese edificio moderno que está en la parte central, y el edificio rojo, que es otro conjunto de departamentos de lujo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan ecléctica y tan dispareja la arquitectura de la Colonia Roma? Muchos sabemos que en el terremoto del 85 a las 7:19 azotó la Ciudad de México y en los primeros minutos de ese día la Colonia Roma ya había perdido 1,500 edificios. En los primeros minutos colapsaron esa cantidad de inmuebles. Es por ello cuando hemos recorrido en la Roma, en la Juárez, en la Condesa no tanto, y en el centro histórico sobre todo podemos ver edificios de un estilo en un extremo y en medio un estacionamiento, luego un edificio moderno. ¿Por qué? Porque pues muchos de estos inmuebles colapsaron. Entonces también hablar de esta Colonia Roma, en general México tiene esa tradición de trazar plazas en el interior, como en el caso tienen sus pequeños teatros, centros culturales al aire libre. Entonces esta placita simplemente la marcamos como un punto de partida para nuestro recorrido peatonal. Llegamos al Metro Cuauhtémoc, vimos el edificio Mascota, cruzamos lo que es Chapultepec y llegamos a este entronque de la calle de Puebla, Morelia. Seguimos por la calle de Guaymas
y llegamos, vean cómo la colonia romana va cambiando al norte de la ciudad, ese pequeño pueblo romano que así le llamaron los españoles, porque ellos cuando llegaron a esta zona vieron que los árboles que eran muy altos, que bordeaban lo que era Avenida Chapultepec, se les imaginó Roma, Italia, y es por ello que le llamaron a este lugar como la Romita. De ahí surge el nombre de la Roma, ese diminutivo Romita, porque esos españoles pensaban que todos los caminos llegaban aquí, es decir, le daba esa traza, ese punto de conexión. Es en este lugar donde hubo un pueblo, el pueblo de San Cristóbal, donde los españoles típicamente ubicaron un lugar mesoamericano de gran importancia para que en este lugar fuera reemplazado un templo, el cual era el lugar intermedio de comercio entre esta zona con México Tenochtitlan. Es de aquí que había una red de paso de mercancías justamente, y aquí estamos hablando que en este lugar fue un islote, como bien sabemos, aquí estamos viendo parte de una vecindad, que es como que una constante de los barrios de la Ciudad de México, estamos hablando de la Doctores, de la Roma, y de otros barrios como la San Rafael también. Entonces estamos por detrás de una iglesia del siglo XVII, y en esa pared amarilla hay una breve historia de este lugar. Aquí estaríamos ubicados muy cerca de la calle de Durango, estamos ubicados, y es en este lugar donde también existía una tierra muy fértil, aquí se llevaba a cabo la agricultura. Hoy en día en esta esquina hay un pequeño huerto donde todavía hay partes lúdicas y parte de ese resurgimiento de cómo trabajaban la agricultura en ese pequeño huerto. Esta Plaza de la Romita, que ya estamos aquí, simplemente es una invitación a que nos olvidemos que la Roma es obviamente lujo, glamour, boutiques, restaurantes, moda, y lo que le da el nombre a esta colonia justamente es en este lugar. Muy icónico porque ahorita vamos a ver cuál fue la importancia de este lugar cuando fue creciendo la Ciudad de México. Es en este lugar donde había un pueblo mesoamericano, un pueblo de la época de los aztecas que se llamó Aztacalco, pero también es aquí donde varias iglesias, varios recintos religiosos dieron paso, como San Cristóbal, la Natividad del Verbo Encarnado, San Judas Tadeo, esa cual se le venera en la iglesia que vamos a ver, y vamos a ubicar ahorita justamente esta pequeña placita. La Romita, que eran los potreros de ese lugar que los españoles bautizaron, muy alegre, sus bancas, el pueblo, y aquí nos vamos a detener rápidamente, porque tiene que ver mucho con el cine. Luis Buñuel, sabemos, este mexicano español, glorioso por sus grandes películas trágicas, donde retrataba a la sociedad mexicana, ese pueblo pobre. Es aquí donde se filmó parte de la película de Los Olvidados. Vamos a ubicar ahorita rápidamente como escenario, vamos a tener en perspectiva lo que es la fachada de la iglesia, que está dedicada a San Francisco Javier, es una rectoría, y ahorita vamos a dejar correr la película, yo voy a guardar un minutito, dos, silencio, para que podamos comparar cuál fue el escenario de la película grabada de Los Olvidados en este lugar. Vamos a tener una escena, un montaje de dónde se vería, dónde estaría ubicada esa escena. Y justamente en estos 4 árboles, estos 4 ahuehuetes, donde estamos ubicando es donde firmarían parte de la película de Los Olvidados. Entonces, nada más para tener una referencia de lo que sucedió aquí, vamos a ver. Esta es la Plaza Roma, así es como se vería en esa época. Esta es la escena que está grabada, y este edificio que estamos viendo del lado izquierdo, ese ahuehuete todavía está en pie. Esta es la iglesia, nada más que en esa época tenía una barda perimetral. Ese edificio ahora que fue está cubierto como con andamios, lo están como que restaurando, es por ello que no se puede ver bien. Pero justamente del lado izquierdo de la fuente, donde están sentados, es donde se filmó esa escena de la película, y mucho de ello también grabado en la colonia Roma, y en el sur, como bien sabemos, se grabó en el centro de Tlalpan, en la Casa Frisac. Entonces es importante porque estamos empezando con una película. Esa es la torre que estamos viendo de frente, y estos árboles que estamos justamente observando del lado izquierdo sería el ahuehuete, porque este lugar fue un islote. También en este lugar tuvo una historia de ahorcados. La gente que se portaba mal en Tepito, esos rateros venían a este lugar y los colgaban justamente en los ahuehuetes. También es aquí donde surgió una historia, una leyenda. Algunos posiblemente ustedes la recuerdan, decían que en esta zona, en la calle de Morelia y en la calle de Puebla, existía el hombre del costal.
En este edificio amarillo aparentemente actuaba el hombre del costal, que no era otra cosa más que un robachicos. Esa tortillería, ahorita hacemos un paréntesis, marca en sus murales lo que es la tradición de la película de los olvidados. Ese robachicos, había una leyenda que decía, si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacarán los ojos, te cortarán las manos y la lengua. A esos niños que decapitaban los ponían a pedir dinero, les ponían a pedir caridad y el hombre del costal se quedaba con todo el dinero. Dicen que ese hombre del costal de día era un mendigo y de noche era un millonario elegante. Entonces esta casona, cuán larga es, se dice que ahí actuaba el hombre del costal. Era millonario gracias a las explotaciones de sus víctimas, es decir, de los niños. Entonces, en esta pequeña zona de la Roma, que muchas veces pasa desapercibido, surgió el nombre de la colonia Roma por la Romita, y también aquí hay una de las primeras leyendas, la de el hombre del costal. Vale la pena, ya sea que entren por la parte de Eje Cuauhtémoc, simplemente por la calle de San Cristóbal y la calle de Morelia. Es interesante ver esta construcción, muy de ese estilo, poquito antes del Porfiriato, porque son de un piso, muchos locales comerciales, entonces ocupaba realmente una cuadra. Entonces, al ingresar por estas calles adoquinadas, ahí tendríamos al fondo lo que sería Plaza La Romita. Entonces, derivado de este lugar, surgió el nombre de la colonia Roma. Estos eran los terrenos de los potreros de La Romita. Recordar que esta zona era lugar de gente rica que tenía sus caballerizas. También hablando en este eclecticismo, podemos ver este edificio moderno, simplemente es para tener una referencia en la arquitectura. Vamos a ver del lado derecho un estacionamiento y poco a poco vamos viendo cómo aparecen casas de la época del Porfiriato. En la esquina hay otro edificio moderno y vean esta casa que hoy en día funge como bodega de muchos ambulantes. Ahorita simplemente nos vamos a acercar para tratar de apreciar lo que era esta arquitectura de la época del Porfiriato. Recordar que Porfirio Díaz quería crear de la Ciudad de México un pequeño París. Entonces tenía toda esa influencia de los grandes urbanistas europeos, de los que trazaron los Campos Elíseos, los grandes parques de Sicilia y de Roma, también su sueño con Yves Le Mantour de crear el bosque de Chapultepec, y todo este entorno que giraba alrededor de estas colonias se ve reflejado con esos sueños del Porfiriato. Hoy en día la arquitectura, como en muchos lugares, ha ido cambiando. Por ejemplo, aquí tenemos un restaurante de estas franquicias de Great Salad, tenemos en esta esquina, y también es bien interesante ver cómo las esquinas tienen unos ángulos de 45 grados, y esto es con un propósito. Como mucha gente de aquí tenía caballos, tenía sus carruajes, la forma más segura de poder dar la vuelta era justamente una vuelta recortada. Entonces, al tener un ángulo de 45 grados, lo que hacía es que la curva la podían trazar perfectamente. Entonces, fue una colonia que se creó con varios avances urbanísticos. También se prometió que cuando se fundó la colonia Roma iba a haber alumbrado eléctrico, sanidad, iba a haber toda una red de drenajes. En estos terrenos, un empresario millonario inglés fue el que se encargó de fraccionar. Hoy conocemos también que esta colonia Roma, muchas de sus calles tienen nombres de ciudades de México. Pues se dice que el Circo Ring, que fue parte de los fundadores, a donde ellos se presentaban, donde había giras, era el nombre de las calles que colocaban en la colonia Roma. Eso es como que algo que no se ha podido comprobar porque no se tiene referencia de todas las ciudades que visitó el circo, pero sí nos dicen que las 4 ciudades más visitadas en su circo fue la calle Zacatecas, Medellín, Tuxpan y la calle de Monterrey. Entonces, muchas de estas ciudades marcan hoy su calle. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy para marcarnos en tiempo y espacio? Iniciamos del lado izquierdo, donde está el Mercado Juárez, podemos ubicar del lado izquierdo de la pantalla, simplemente es para marcar. Posteriormente, la sugerencia es Plaza Morelia, que está enseguida de la Romita, simplemente tomando la calle de Guaymas, y ahorita estamos ubicando el Jardín Pushkin. Ese Jardín Pushkin lo separan algunas cuadras. Podemos llegar a través de la calle de Durango, a través de la calle de Frontera, y nos va a llevar justamente a ese lugar. Es para remarcar la importancia de los jardines que tienen lo que es la colonia Roma, una colonia bastante bien trazada, el cual le daba finca a la gente adinerada que vivía en el centro de la Ciudad de México, y acompaña los proyectos como la colonia
Condesa, la colonia Juárez. Y aquí estamos en este jardín Pushkin, que hoy en día son 19,600 metros cuadrados, una remodelación que costó 51 millones de pesos. Pero anteriormente de que se llamara Pushkin, tenía otro nombre, que era el Jardín Jesús Uriela, que fue un político mexicano que vivió la transición de la República, de la Revolución Mexicana, también fue un periodista y un diplomático. Es en este lugar donde hubo un motivo, el cual el gobierno de la URSS en aquella época le envió de regalo a México el busto del poeta que vamos a ver ahorita, poeta, dramaturgo y novelista Alexander Pushkin. Aquí lo tenemos, que fue miembro del movimiento ruso. En esa época, entonces, México, para poder honrar, normalmente México es muy curioso porque cuando hay lazos de amistad entre los países, se regalan monumentos, estatuas y demás. Entonces, en honor y para seguir fortaleciendo esos lazos de amistad, es por ello que se fundan plazas, parques, edificios y monumentos. Y este es el caso de Alexander Pushkin. Entonces, él fue miembro del movimiento ruso, ¿no? De Dostoyevsky, esta vale al final me va a corregir. Entonces, es aquí donde se llevó a cabo el cambio de nombre del Jardín Pushkin. Aquí estamos ubicados en la esquina de la avenida Álvaro Obregón, que es donde iniciaría al oriente la avenida del mismo nombre, y con la calle Cuauhtémoc. Hablar de Álvaro Obregón es hablar de un sueño del porfiriato también. Hoy podemos ver que lo separan desde este extremo hasta el otro punto, que es donde está la avenida Oaxaca, por la Condesa, donde está el Parque España. Es un bulevar que mide casi 2 kilómetros de largo, 1.7 kilómetros. Vale la pena, es la avenida más importante de la Roma. De aquí surge el corredor Condesa-Roma. Pero otra de las historias interesantes de este camino, hoy lo podemos ver que es de finales del 19, lo que es esta avenida, pero los que ubican la colonia Condesa en el extremo, muy cerca de Tacubaya, donde se encuentra la embajada rusa, que fue casa de la condesa mandó a construir un camino para que comunicara lo que es donde podemos ubicar hoy Río La Piedad. Era una zona de comunicación que ella utilizaba, y esta traza de la calle Álvaro Obregón simplemente obedece al antiguo al antiguo camino particular a la hacienda de la condesa de Miravalle, que era la señora que se llamó María Magdalena Dávalos de Orozco, la condesa de Miravalle. Ustedes ubican su gran residencia, que es la embajada rusa, que se encuentra por Avenida Revolución. Entonces adquirió los terrenos prósperos para afincar su hacienda. Y esos trazos, esa comunicación entre ese lugar y su hacienda requería un lugar que conectar esos dos espacios. Y es por ello que se respetó la traza de ese camino, y hoy en día es donde se construyó la avenida Álvaro Obregón, que tiene una traza totalmente europea. Y una de las casas más importantes donde vivió Ramón López Velarde, este poeta zacatecano que nació en Jerez, es en esta casa donde vivió, donde sus primeros años estuvieron aquí justamente en la colonia Roma. Esta avenida tenía su importancia de que gente afamada, grandes empresarios, artistas, también muy cerca de aquí vivió Álvaro Obregón, también fue Siqueiros en la calle Zacatecas. Entonces establecían esta colonia como punto de residencia. Y es en este año donde se cumple su centenario a Ramón López Velarde, que hoy en día es un centro cultural, es un museo que data como tal desde el 2009. En el interior, en sus muros, hoy en día albergan una biblioteca y un café bar, que es muy bueno, que se llama Las Hormigas. Hay unidades de seminarios, hay galerías. Y aquí estamos hablando que estamos en la calle de Álvaro Obregón, número 73. Es una de las casonas. Continuando por Álvaro Obregón, que también tiene su traza, su urbanización de 45 grados, no nada más las calles que van conectando todo este entorno, sino la avenida principal, que es la avenida Álvaro Obregón, que anteriormente llegaba a la zona de Tacubaya, por donde está la avenida Jalisco. Y en este lugar, esta calzada se llamó Avenida Jalisco. Ya en 1928, cuando sucede el hecho de Álvaro Obregón, fue que le cambian el nombre. También este corredor se resguardan esculturas, réplicas de figuras mitológicas griegas y romanas. Entonces, no nada más conserva la arquitectura, sino también
réplicas de muy buena manufactura, que se encuentran muchas de ellas en su estado original en el Museo de San Carlos y en la Academia de San Carlos. Ahí se encuentran las esculturas originales. Entonces, aquí en los 70s hubo un proyecto de replicar estas obras y de colocarlas a lo largo de Álvaro Obregón. Y una de las casas más importantes que estamos viendo de la arquitectura civil, habitacional, de los grandes conjuntos, tenemos dos casas. Tenemos del lado derecho lo que es la Casa Lam, y del lado izquierdo el edificio Balmori, dos de los grandes edificios que se conservan. Cabe señalar que Lima tomó el proyecto para poderlas restaurar, y aquí estamos hablando de una de las calles más importantes, la calle de Orizaba. Esta es la Casa Lam, que hoy en día es un centro cultural que funciona como tal desde 1994, una gran propuesta de artes visuales. Es en este lugar donde había una granja, que era la granja de otro de los señores adinerados de la colonia Roma, llamado don Pedro Lascurain. Estos terrenos fueron cedidos por Pedro hacia otro personaje para que fraccionara y construyera un gran edificio, que era el señor Lewis Lam. Es por ello que se llama la Casa Lam. Le encargaron a este inglés el proyecto en 1914 para construir casas, así como en otras zonas de la ciudad le encargaban proyectos para construir casas de familias adineradas. Realmente aquí el señor Lam nunca vivió, simplemente se construyó la casa. ¿Por qué? Porque la gente adinerada construyeron sus grandes fincas simplemente eligiendo hacia las afueras de la Ciudad de México. El señor Lam nunca vivió aquí. En algún momento se le rentó a los maristas y se fundó lo que fue el Colegio Francés Jalisco. Cuando fue la Guerra Cristera, es en este lugar que se le prestó al gobierno la casa y la devolvieron toda dañada. Posteriormente hubo un proyecto para restaurarla. Estamos hablando que esta casa data de 1911 y podemos entrar. Es un centro cultural. Lo que eran las habitaciones hoy en día son las salas de este arte. Hoy en día hay arte moderno. Hay algunos óleos bastante interesantes de Luca Bray, algunas propuestas así muy como muy surrealistas, que es lo que estaríamos hablando. Podemos ver que manejan mucho los claroscuros. Entonces ahorita lo único que está abierto de la Casa Lam son la casa como tal ahorita no está abierta al público, simplemente las salas de exposición de artes visuales. Entonces salimos de esta sala, podemos ver lo que es el patio central. Simplemente vamos a dar un recorrido de lo que fue vale la pena ver cómo los cruces de las calles de Durango y de Orizaba en 1903 quedaron justamente en este lugar. Y al centro, algo que la hace muy atractiva, a pesar de su morador del lado izquierdo, que sería el edificio de las Brujas, que vamos a ver después de visitar la Sagrada Familia, que hay una réplica muy bien hecha en 1976, con una réplica del David de Miguel Ángel, que vale la pena. Desgraciadamente no todos los días prenden la fuente. También es aquí donde en esta plaza los fines de semana
se congregan lo que son los scouts. Esta plaza y la Plaza Luis Cabrera son las más importantes de la colonia Roma, y es interesante ver la traza, porque aquí se encuentra en la calle de Orizaba y de Durango, pero no cruzan este parque, simplemente le dan la vuelta como un gran rectángulo, y es uno de los lugares más agraciados. También hay cafés de muy buena, de muy buena hechura, porque estamos muy cerca de otras calles que también son muy gourmets, ahora muy de la moda, lo que es la calle de Colima y la calle de Tabasco. Estamos aquí también muy cerca de la Sagrada Familia, que vamos a ver. Yo les voy a recomendar un cafecito que está en la esquina, el Café Toscano, que dicho de paso, las pizzas artesanales a la leña también son muy buenas. Entonces vamos a seguir viendo la escultura del David, le vamos a dar una vuelta. Allá al fondo estaríamos ubicando en esos grandes edificios ya lo que es la zona de Reforma, la colonia Juárez. Entonces vamos a tener una perspectiva cercana de esta gran escultura, que como bien hemos platicado, para celebrar la unión de los pueblos, el gobierno de Italia le cedió a México en 1976 esta réplica. Muy bien lograda, de bronce, es lo que estaríamos viendo. Y ahorita que sigamos continuando por esta caminata, por esta Plaza Río de Janeiro, que también se le llamó como Plaza Roma, en honor, obviamente, a la colonia que la fundó. En esta esquina está lo que es el Café Toscano, que simplemente nos va a llevar a la calle de Puebla, donde hay otros dos edificios muy buenos, donde estuvo en su momento el Centro Asturiano, y donde hoy en día se encuentra lo que es la iglesia de la Sagrada Familia. Vamos a empezar a platicar de ella y del mismo personaje de la Casa Lam. Pablo Lascurain tuvo la iniciativa de crear una parroquia. Como en muchos lugares hay un fraccionamiento, hay un barrio, y querían que este lugar habitacional tuviera su propia iglesia. Y aquí nos está recibiendo una iglesia totalmente ecléctica. Ecléctica porque tiene una fachada arquitectónicamente, se le conoce como neorromática. Podemos ver esos arcos escalonados, y desde el punto de vista gótico podemos ver al centro lo que son sus rosetones, totalmente del estilo gótico, rodeado de palmas y los 7 círculos que la unen. Tenemos columnas corintias, tenemos torres de 4 lados, tenemos torres menores en las esquinas. Los vitrales polícromos que vamos a ver en el interior es algo que llama la atención, porque resguardan elementos vegetales y flores, parte de este estilo ecléctico. Se empezó a construir en 1910, se colocó su primera piedra, pero de 1913 a 1917, por la revolución, estuvo totalmente cerrada. Y es en 1925 que finaliza su construcción. Este domingo, que tuve la fortuna de llegar temprano, había misa. La verdad es que estuvo muy bonita, digo, como tema personal, había una chica que tocaba el piano y la guitarra al mismo tiempo, y la verdad es que se escuchaba muy bonita la música. Y la verdad me dio la tarea, pude escuchar misa y pasar ahí un rato agradable en la Sagrada Familia, que coincidió porque eran las 10 de la mañana y a las 11 abrían la Casa Lam, entonces había tiempo perfecto para hacer aquí una pausa. Estamos ubicando sus vitrales y están colocados de una forma muy especial. Son 25 vitrales. Existen 12 en las naves que estamos viendo, 8 en el tambor principal, que es donde se encuentra la cúpula. Hay otros 4 que se encuentran en la entrada y 1 en el rosetón. Hay otras 12 pequeñas ventanas y otras 3 interiores. Todos estos vitrales fueron hechos en México. El retablo que ubicamos ahorita, hay esculturas policromadas que hacen referencia, obviamente, a la Sagrada Familia y a las columnas que rodean la imagen de Jesús. Esta iglesia aparenta tener mucha antigüedad, pero bueno, ya como la estamos viendo como tal, obedece al primer tercio del siglo XX. Igual, sueño del Porfiriato, estamos ubicados en la calle de Orizaba, podemos ver lo esbelta de su torre, ¿no? Tomando estos elementos neorrománicos, con sus 2 relojes a unos costados, forman parte de este proyecto del Porfiriato. Y en contraesquina vamos a ubicar otra de las casas. Después de tomar, podemos aquí una pausa, comer un ceviche muy bueno en estos restaurancitos, y le vamos a dar la vuelta para llegar a la esquina de Orizaba y la calle de Puebla, para ubicar lo que es un edificio que hoy en día está a cargo de la UNAM, que es la Casa Universitaria del Libro, que en su momento fue sede del Asturiano, del Centro Asturiano, que hoy en día se ubicaría en el sur de la ciudad, ahí en la altura de Tlalpan. Esta es la Casa Universitaria del Libro, igual una casona de
de la nobleza que estaban habitando la colonia Roma de 3 pisos. Y es en esta casa que en 1914 una familia de un señor llamado Joaquín Barenda MacGregor y su esposa Dolores Luján Zuluaga es que compran esta casa. Y es en 1925 donde se le da orden al proyecto y se pueden conjugar varios estilos arquitectónicos. Podemos ver sus trazos si analizamos detenidamente esas formas arquitectónicas del pasado con las nuevas técnicas. Es lo que se trata de hacer en esta época del porfiriato, ese neoclásico, es decir, regresar a los orígenes pero con otro estilo, es decir, con las técnicas y con la ciencia aplicada a la arquitectura. Simplemente son elementos cuyas características son ecléctico y manejan un tema de versatilidad. Sus 3 niveles tienen esas características que le dan ese sentido. Esa piedra que estamos viendo de color dorada y labrada resguarda lo que es perimetralmente la Casa del Libro, que posteriormente ya en 1986 la UNAM la toma como dato. Continuando por esta calle, regresando a la Plaza Río de Janeiro, simplemente nos desviamos y aquí es parte de la prueba de lo que consta hoy en la colonia Roma, como otras colonias ya muy fancies, ¿no? Muy chics. Podemos ver el pan artesanal, los embutidos, las conservas, los vinitos de mesa, todo con un estilo muy chic. La colonia Roma tiene ese sentido y tiene ese estilo europeo. Cabe señalar que mucho turismo, sobre todo de pareja, ya se hospedan en la colonia Roma. Hay muchos hoteles, realmente los que dejaron de venir hace tiempo se van a sorprender que ya hay muchos hoteles y obviamente hay Airbnbs. Y mucha gente que está habitando de forma temporal, pues ya hace servicio de este tipo de comercios que le dan ese toque muy chic, muy europeo, muy de lo que se acostumbra de los grandes barrios, así como el Soho, ¿no? Muy de este estilo. Vamos a llegar nuevamente a lo que es a la Plaza Río de Janeiro para cruzar por la Toscana y en perspectiva llegar a uno de los edificios más icónicos de la colonia Roma, retomando el estilo afrancesado de ese elemento de ladrillo rojo muy característico de lo que se venía construyendo en Inglaterra sobre todo. Y me estoy anticipando para decirles que vamos a llegar a lo que es a la Casa de las Brujas. También se le conoce como el Castillo Colorado o el Edificio de la Colorada. Un arquitecto inglés llamado Regis Pigeon, este arquitecto fue el encargado. Y aquí tenemos la fachada, ahorita vamos a verla en blanco y negro como se hubiera visto en esa época. La Casa de las Brujas. ¿Por qué se llama la Casa de las Brujas? Pues no hay que correr mucho nuestra imaginación. Ven en la parte alta, podemos ver sus ojitos muy carismáticos, con sus cejas, y las ventanas pudieran ser sus ojos. Esta es una fachada de lo que sería la Casa de las Brujas. Porfirio Díaz pidió para el festejo del centenario se construyera este tipo de edificaciones. En los 30 la fachada fue remodelada, como lo que vamos a ver ahorita, por Francisco Serrano, ya un arquitecto mexicano. El interior ya tiene otro estilo, ya no tiene ese estilo europeo, simplemente ahora marca un art deco. Las artes decorativas forman parte de la estructura de los departamentos. También cabe señalar aquí que sobresale mucho las formas geométricas. Podemos ver, si analizamos y agarramos una regla, podemos ver cómo los trazos del edificio. Y así lucía hace casi 100 años, cómo lucía el edificio. Hoy en día los árboles están muy altos, por eso ya no tenemos esa perspectiva. Pero aquí podemos ubicar perfectamente bien la Casa de las Brujas. Unos dirán, ¿y dónde está la bruja? Vamos a señalar rápidamente. Por su apariencia, su techo se asemeja a un sombrero. Ya ubicaron el sombrero, ahorita lo vamos a marcar rápidamente. ¿Dónde está el sombrero de la bruja? Vamos a cambiar el tono de una vez, vamos a poner verde. ¿Dónde está el sombrero de la bruja? ¿Ya lo ubicaron aquí? Posteriormente los sombreros, pues que vienen, debajo hay 2 pequeñas ventanas. Aquí están las ventanas. Que estas ventanas son los ojos. Y debajo de esos ojos, de esas ventanas cerradas, que da la impresión de ojos, se recrea el rostro de la bruja. Entonces, ¿dónde está el rostro de la bruja? Pues simplemente aquí está su carita. Entonces algunos dicen que se llama la Casa de las Brujas por su apariencia de la arquitectura. Sin embargo, como toda construcción antigua, guarda en el interior algunas leyendas. Se dice que después de la Revolución Mexicana, mucha gente importante, personajes famosos, venían a este lugar porque era un lugar que habitaban las brujas.
Y había una bruja importante que se llamaba, era una chamana que se llamaba Bárbara Guerrero y le decían la Pachita. Ahí podemos ver, vean, sus ojitos bien caprichosos. Esta Pachita decían que estaba poseída por el demonio, pero no por el demonio, sino más bien por Cuauhtémoc, y ofrecía servicios desde hierbas medicinales, aquí tenemos los ojitos, hasta trasplante de órganos. Se dice que tenía ya sus cuchillos y ella se encargaba de hacer trasplantes. Se dice que el espíritu de Pachita deambula en el interior de este gran edificio. Inclusive hay unos testimonios, ¿se acuerdan del programa este de La Mano Peluda? Donde se dice que aquí asustaban, está la presencia de Doña Pachita. En su época también fue un hotel de lujo. De hecho, el nombre oficial del edificio es el edificio Río de Janeiro. Recordar que en 1922, José Vasconcelos, para honrar la independencia de Brasil, le llamó Río de Janeiro. Esta era la chamana oficial de diversos personajes de la vida pública. Venían políticos. Uno de los grandes clientes de los chamanes y de este tipo de tradiciones justamente es la gente de mucho dinero, sobre todo los políticos. Se dice que hay rituales que hoy en día se pueden invocar a los espíritus y a los fantasmas. Ese estilo arquitectónico, podemos ver la yuxtaposición de estilos arquitectónicos, y en el interior doña Pachita hacía cirugía, sanaba lo que eran las dolencias. El edificio Río de Janeiro, esta es una de las plazas más visitadas. Tenemos la arquitectura de este gran edificio, la Sagrada Familia con su gran historia, el Centro Cultural de la UNAM, el Buen Cafecito, la plaza con el David de Miguel Ángel en medio con su réplica. Es decir, es uno de los lugares que en pocos metros tenemos grandes atractivos, que es uno de los que normalmente los fines de semana mucha gente sale a pasear, aquí sus perros, y también es punto de encuentro de los Boy Scouts en la Plaza Río de Janeiro, donde se encuentra la calle de Durango y la calle de Orizaba. Y es en la otra esquina también la Roma, es sede de grandes galerías, donde se llevan a cabo lo que son las pujas, lo que son las subastas de arte moderno, y en contraesquina existe este edificio de arte donde llevan a cabo estas galerías. Entonces, simplemente la colonia Roma, en este sentido, todavía puede conservar parte de ese porfiriato no tan reconstruido, todavía conserva algunas construcciones originales como lo que estaremos viendo ahorita, la Plaza Río de Janeiro, o es decir, la Casa de las Brujas. Cuando vayan a la Colonia Juárez, en la calle de Versalles y Berlín, hay un hotel que es un edificio gemelo. Entonces, continuando por la calle de Colima, vamos a meternos rápidamente cómo se ven las panaderías, los bakeries, todo muy de moda, los cafecitos, los expresos, los cortados. Entonces, ahorita vamos a acercarnos rápidamente cuál es el comercio que está llevando ahorita en los restaurantes. Podemos ver las cubrebocas, digo, no hay una gran sana distancia, sobre todo ahorita. Ellos piensan que sacando a la gente en las banquetas ya con eso cumplen, pero bueno, finalmente las mesas están muy cerca. Entonces simplemente había un grupo de músicos que estaban grabando su disco para un soundtrack. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver justamente en este momento? Aquí estamos en la calle de Colima, muy cerca del Centro Gallego, que es lo que estaríamos viendo justamente en este momento. También es aquí que muchos restaurantes gourmet tienen sus propias panaderías. Al ritmo de jazz vamos a ver esta panadería. Y del otro lado tenemos lo que es el Centro Gallego, que esta fue una de sus sedes, igual edificio de la época del Porfiriato. Y continuando por esta calle de Colima, vamos a llegar a otra de las calles muy importantes, lo que es la calle de Tabasco, que son de las calles más bonitas de arquitectura. Son calles que no son tan anchas como las otras, donde todas las construcciones originales pueden tener ese sabor de la época del Porfiriato. Vale la pena ver las portadas de las casas. Se acostumbra a poner la placa del nombre del arquitecto y la fecha de su construcción. Muchas de estas casonas hoy en día son centros culturales, son restaurantes, son boutiques, son galerías, como el Blanco Colima, es un restaurante, pero también en el interior hay música en vivo, que para ser domingo había música en vivo en el interior, algo muy extraño para la hora del día. Otro de los restaurantes, el Blanco Colima, que justamente en la esquina de
la calle de Colima con la calle de Orizaba. Aquí estamos a tan solo 2 cuadras de la Plaza Río de Janeiro. Aquí estamos en la calle de Tabasco. Vean cómo las esquinas de 45 grados. Entonces es muy interesante imaginar los grandes carruajes, dar la vuelta. Entonces una forma de poder evadir y no chocar con otro que venía en el mismo sentido. Existió ese trazo. Esta colonia Roma fue una de las colonias urbanistas donde los grandes adelantos se vinieron a colocar justamente en este lugar. Podemos ubicar las colonias Roma, sus límites, ¿no? El viaducto alemán es parte del límite, Insurgentes en el límite poniente, el eje Cuauhtémoc que es el límite oriente. Entonces aquí podemos armar un polígono perfectamente marcado. Esta colonia Roma del Circo Rin sobresalió un gran personaje, el payaso Richard Bell, que corrigiendo, una de las ciudades que también tuvieron grandes recepción de aplausos fue la calle de Orizaba, por la calle que estaríamos pasando justamente en este lugar. Entonces vamos a seguir por esta calle, ya vamos casi marcando el final del recorrido. Todos los puntos nos van a llevar a la calle de Álvaro Obregón, que es el punto neurálgico de este gran corredor que nos va a llevar justamente hacia el otro extremo de la colonia Roma, donde alguna vez hubo una plaza de toros muy cerca de las Cibeles, que es a donde nos va a llevar. Elementos de la arquitectura del Porfiriato, ya dejamos atrás esos elementos barrocos, llegamos a los elementos neoclásicos. Sí podemos ver relieves, muchas de estas casas tienen esa solución de los sótanos, pero ven, del lado derecho tenemos casas recientes y del lado izquierdo tenemos esas casas de la época del Porfiriato. También la colonia Roma era un proyecto el cual estaba alineado con la colonia Condesa, la colonia San Rafael, Santa María la Riviera, lo que eran estos grandes terrenos. La Ciudad de México, recordar que empezó a crecer de adentro hacia afuera. Ciudad de México era la isla, había ranchos, fincas y haciendas alrededor, muchas de esas hoy todavía las conocemos, y entre esos ranchos y esas haciendas empezaron a fraccionar este tipo de edificaciones y posteriormente fueron vendidos para dar paso a los fraccionamientos. Es como hoy vemos las ciudades en el interior de la República, que hay pueblos, ciudades más o menos medianas, y poco a poco van absorbiendo lo que son los pueblos aledaños. Y entre estas dos entidades, es decir, las villas y ciudades que estaban alrededor de la Ciudad de México, es donde se llevaba a cabo la agricultura y la ganadería. Por ello, en la Ciudad de México, toda la actividad de este tipo de sectores se llevaba justamente entre los pueblos y las villas y la Ciudad de México. Aquí volvemos a agarrar lo que es la calle de Álvaro Obregón, vamos a tomar dirección hacia Insurgentes para llegar a otro de los puntos más interesantes. Y otra historia de terror, otra historia no muy romántica, vamos a ubicar en la esquina donde llega la calle de Monterrey, donde cruza Insurgentes para platicar de la Casa Negra, un lugar donde murieron niños incendiados y personas que perdieron la vida por la tifoidea. Todo el interior de una casa, que estamos en el restaurante Delirio de Mónica Patiño, que estamos ubicando lo que es la calle de Monterrey. Vean de igual forma la gente comiendo en las banquetas, muy chic, pero bueno, todos al menos traen su cubrebocas. Ese lugar es espectacular. A quienes les gusta la música de vinil, que dice que ya abrimos, gran colección de LPs, ahí los pueden encontrar. Discos antiguos, ustedes pueden comprar, permutar o vender simplemente. Esa galería de Cala Fernández está justamente a un lado. Esta es la tienda que se llama laromarecord.com. Entonces, a quienes les gusta todavía tener sus tornavesas y ese tema retro de los viniles. Entonces, aquí encontramos 3 casonas de la época del Porfiriato. La Casa Negra, que es donde vamos a pasar ahorita, desgraciadamente ya no es Casa Negra, sino es casa de los tacos, casa de las fritangas, justo donde había un restaurante, el restaurante Kerouac, es donde vamos a platicar rápidamente de una leyenda. Después de 1910 se construyeron estas casonas, solo se conservan 3 en este polígono. Se dice que en esa casa había niños con tifoidea y los vecinos lo que hicieron fue quemar la casa para que estas personas no salieran y se murieran justamente en el interior. Llegaron paramédicos, enfermeros, doctores y todos murieron en el incendio, pero curiosamente la casa no se destruyó, simplemente el interior quedó dañado por el incendio, pero lo que es la estructura quedó intacta. Los vecinos cerraron la puerta, soportaron el incendio y todos murieron quemados. Posteriormente la casa se restauraría, se arreglaría y a los pocos meses de volverla a habitar, se dice que una de las historias, una de las leyendas es los 5 miembros de la familia
amanecieron muertos. Ahorita vamos a ver desde una vista más lejana lo que es la casona. Relacionalmente a la banqueta, pues tenemos ese negocio de tacos, el cual nos obstaculiza todo lo que es la estructura y toda la fachada de la casa, que ahorita en estas fotos la vamos a ver justamente. Esta es la casa donde están los negocios de los tacos, esta donde está la cortina y la motocicleta, esa es la Casa Negra, donde murieron los niños y personas que perdieron la vida y que tenían tifoidea. Entonces, para evitar y que no salieran y contagiaran, los vecinos simplemente los quemaron. Dice hoy en día el restaurante de al lado que algunos comensales y algunos meseros todavía se escuchan ruidos, se escuchan lamentos. Se dice que en esa Casa Negra no nada más asustan ahí, también fue lugar de indigentes, sino en el restaurante de al lado. Como les digo, la estructura de la casa se puede ver quemada, pero no se destruyó totalmente. Entonces, parte de la historia que tenemos en los cruces de Avenida Insurgentes, Avenida Monterrey y obviamente Álvaro Obregón. Aquí ya estamos marcando la división. Hacia el sur tendríamos lo que es la colonia Condesa. Aquí iniciaría el corredor Condesa-Roma, pero aquí inicia el punto de partida ya para casi llegar al final de nuestro recorrido. Una sugerencia es cruzar Insurgentes, seguir cruzando ya sea Oaxaca o Medellín o la calle de Puebla para llegar a una de las glorietas más simbólicas de la colonia Roma, la Fuente de las Cibeles, que vamos a marcar justamente ahorita en un momento. Del lado derecho podemos ver el letrero que dice la Fuente de las Cibeles. Ahí típicamente se encontraban los cruces de la calle de Oaxaca, Medellín, El Oro, la calle de Durango. Es una réplica exacta de la Fuente de Cibeles que se encuentra en Madrid. Recordar ese camino que unía a la hacienda de la condesa de Miravalle, pues aquí existía una plaza que era la Plaza Miravalle, que era el cruce de la Condesa en el siglo XIX. Había un pozo, el Pozo Pimentel, que se encargaba de surtir de agua a la colonia Roma. En 1980 fue transformado para albergar justamente al centro la copia de la diosa Cibeles de Madrid, que sus esculturas tienen 12 metros de largo. La diosa Cibeles, sabemos que es la hija del cielo y la tierra, la esposa de Saturno y madre de Júpiter. Podemos ver en la parte alta que lleva una corona y sostiene un cetro y una llave. ¿Qué símbolos de poder tenemos? Pues el león que vaya al fondo, que es un carruaje tirado por esos leones. Los símbolos de poder ante las estaciones y la tierra es lo que representa las Cibeles, que cabe señalar que cuando la comunidad española hace algún festejo en el tema deportivo, vienen a celebrar justamente en la Fuente de las Cibeles. Aquí estaríamos representando a los ojos de la mitología Hipómenes y Atalanta, es lo que estaríamos viendo justamente en este lugar, que no era otra cosa más que la pareja cazadora de la cultura griega. El 5 de septiembre de 1980, José López Portillo inauguró esta fuente. Cabe señalar que alrededor también hay restaurantes, cafeterías, igual es una zona de encuentro donde hay cervecerías de barrio, carnes, comida libanesa, comida mexicana y sobre todo esa gastronomía. Estamos aquí hablando en la colonia Roma, pero ya hacia los límites que estaríamos juntándonos con la colonia Condesa. Muy cerca de aquí está el Palacio Hierro de Durango, pero ¿qué tiene que ver el palacio con nuestra historia? En la época del Porfiriato también se construyó una plaza de toros, justamente en los terrenos donde se encuentra el Palacio de Hierro. Posteriormente se abandonaría esa plaza de toros para construirla en el Toreo de los Cuatro Caminos. Aquí vamos marcando el camino rápidamente, vamos a seguir toda esta calle de Tonalá, la calle de Orizaba para llegar a la Roma Sur, simplemente para seguir viendo la arquitectura, como las casonas de esa época todavía sobresalen en el ancho de sus dos aceras, restaurantes famosos como la Embajada Jarocha que tenemos ahí, comida peruana también muy buena. Entonces también hay muchos lugares de comida portuguesa en este mismo lugar. Ahí les preparan paella, ahí les preparan comida gallega. Ahí nos están saludando, querían que trajéramos turistas. Y aquí lo que estamos haciendo es recorrer rápidamente al sur, para llegar a la escuela de Benito Juárez, por donde estaba el multifamiliar. Pero así como iniciamos con una película, la de Los Olvidados de Luis Buñuel, escenario en la colonia Roma, vamos a terminar en otra calle que Alfonso Cuarón dio nombre a una película que se grabó entre 2016 y 2017, la película de Roma, que le vino a dar mayor aporte y mayor forma a esta colonia. Entonces vamos a terminar en una calle
en la calle de Tepeji número 22. Entonces vamos a seguir viendo en todos los comercios, es la constante en estos días de la colonia Roma, tanto la Roma Sur como en la Roma Norte. Y en unos minutos vamos a llegar justamente a ese entronque de la calle de Tepeji. Porfirio Díaz quiso retomar los elementos neoclásicos, por donde está el Centro Médico Siglo XXI, había un estadio que parecía un coliseo romano, que era el Estadio Nacional. Ese Estadio Nacional vino a destruirse, también uno de los grandes complejos multifamiliares, el Multifamiliar Juárez, también se construyó en los límites de la colonia Roma. Desgraciadamente sabemos que con el terremoto del 85, muchas de estas zonas terminaron dañadas. Aquí estamos viendo parte de esta arquitectura. Recordar que 1,500 casas fueron destruidas, colapsadas con el terremoto de 1985. Personajes, vecindades, aquí tenemos. Conserva todavía el trazo original. La colonia Roma es sede de galerías, centros culturales, restaurantes, bares, obviamente. La avenida Álvaro Obregón que dejamos es un conjunto escultórico de 12 esculturas de la antigüedad grecorromana que nos rodean y le dan un embellecimiento a lo que es a esta zona. Ya nos vamos acercando a la colonia Roma. Aquí vamos cruzando calles. Cuando lo recorremos de oriente a poniente, podemos ver la calle de Guaymas, de Morelia, Frontera, Mérida, 3 calles del estado de Veracruz como de referencia, ¿no? Muchas veces para ubicarnos buscamos como que ejes rectores. Entonces sabemos que la calle de Córdoba, Orizaba y Jalapa están totalmente unidas. Posteriormente ya vendrían 2 ejes, el eje que viene del sur, que es el eje de Monterrey, y el que conecta hacia el sur, el eje de Medellín, con calles como Valladolid, Salamanca. Y de norte a sur también es muy claro el trazo, con la calle de Puebla, Durango, Colima, Tabasco, la calle de Chiapas, la calle de Querétaro, Zacatecas, Chihuahua. Allá del lado izquierdo, ahí estuvo en algún tiempo el Teatro Silvia Pinal, hoy es un centro religioso. Entonces aquí ya estamos llegando a lo que es el límite sur, y una de las escuelas más bonitas de la colonia Roma, la primaria Benito Juárez, que dicho de paso fue utilizada ahora como sede de vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc del COVID, es en este lugar. Aquí tenemos esta fonda portuguesa que llama la atención cómo preparan la paella. Aquí tenemos los pescados, los mariscos, muy, muy de estilo peninsular, ¿no? Las pizzas, todavía existe ese ambiente europeo totalmente. Aquí vamos acercándonos poco a poco. Y todo esto eran terrenos de los potreros, la Roma Sur y la Roma Norte. La Roma Norte es más chica que la Roma Sur. Sin embargo, pues tienen esa traza, tienen ese desarrollo urbanístico que se decidió trazar justamente en este lugar. Se determinó que los nombres de estados y de territorios formaran parte de esta colonia. Aquí estamos viendo la colonia, la calle de Jalapa y la calle de Campeche. En la Revolución Mexicana hubo un decrecimiento dentro de la Ciudad de México, hubo un gran bloqueo, pero contrario a lo que pensaría, la colonia Roma siguió creciendo. ¿Por qué? Porque los seguidores de Carranza y los seguidores de Álvaro Obregón utilizaron esta colonia para mudarse. Es decir, ese toque carrancista y obregonista vinieron a habitar a la colonia. Eso creó que se expandiera. Después los arquitectos del Porfiriato empezaron a retomar estilos como el neocolonial, grandes viviendas y construcciones, como el Estado Nacional y el multifamiliar Juárez. En los años 20 albergó a familias de gran alcurnia, ¿no? Atendiendo a todas las clases sociales. Y aquí tenemos de estos proyectos nuevos, lo que es el cine Tonalá, cine de culto, cine de arte, cine alternativo. Más que cine, también hay una terraza de comida orgánica, tenemos una tienda de libros muy simpática. Y aquí estamos llegando ya casi al final de la calle Tepeji número 22. Pero ¿por qué nos metemos aquí? ¿Qué sucedió? Pues así como iniciamos con Luis Buñuel en Los Olvidados, ahora vamos donde filmaron lo que es la película de Roma. Vamos a ubicar una casa que hoy en día curiosamente ya está en venta. Está en venta, pero ahorita vamos a tener parte de la escena, vamos a comparar las 2 imágenes para tratar de identificar realmente cuál es la fachada de la casa respecto a la película. Entonces, vámonos acercando y continuando estaría la calle de Monterrey, luego llegaríamos a Medellín. Entonces, ahorita vamos a llegar justamente a la portada de Tepeji número 22, donde filmaron la película de Roma. Y aquí estamos marcando el final de nuestro recorrido.
y vamos a ubicar lo que es la fachada de la película, donde está ese letrero de color rojo que dice se vende